Zelensky sobre la conferencia de seguridad de Múnich. Escuchen. Вивчимо цей документ і зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ. І ми дуже хочемо, тому що це наші головні партнери, Сполучені Штати Америки, це наші стратегічні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа. Може, ми це зробимо все для того, щоб це встигнути до чи на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час. Саме це я пану секретарю і сказав, що я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда урядовців зараз попрацювала ці найближчі 2 дні, і у нас була можливість зафіксувати якісь домовленості відповідні вже в Мюнхені. Es un día tan clave, tan histórico, que estamos poniendo el foco en el cisne blanco. Que es verdad que nos apareció en la fotografía el 5 de noviembre, nos apareció por ahí, pero hoy es el día histórico, hoy es cuando hay que analizar lo sucedido anoche, la clave fundamental alrededor de la llegada de la paz al mundo, que también cambia los mercados, que también cambia la fotografía y que empuja a un año 2025 que ahora empieza a tener menos dudas alrededor de un movimiento alcista, siendo primer año presidencial de Donald Trump. La parte de negocio viene alrededor de los minerales, porque no es menor que hoy el oro, por ejemplo, siga al alza, superando otra vez los $2.900, el petróleo a la baja, el euro al alza, el dólar un poquito a la baja, los diferenciales del 2 y el 10 años americano a la baja, los futuros en positivo. Sobre todo, ¿dónde están los futuros en positivo? En Europa. En Europa. ¿Por qué? Porque es a quien se le puede abrir la puerta a recuperar energía barata, una tranquilidad geopolítica que permita hacer otro tipo de política, no centrada en gastar en defensa. Va a gastar y gastar, van a gastar igual, porque no saben hacer otra cosa, pero gastarán en inteligencia artificial de otra manera, con más opciones, con más camino. Minerales, les decía, sube el oro, lo tenemos desde hace 2.900 largos, volando hacia el camino a ver si consigue los $3.000, metales industriales como elemento fundamental, primera cuestión que pide para la seguridad de Ucrania, Estados Unidos. Mira al suelo y dice, tus tierras raras me gustan, déjame explotarlas. Escuchen a Zelensky porque hay también una aceptación de eso a cambio de unas garantías de seguridad suficientes. Escúchenle. Сьогодні це перший міністр з команди президента Трампа, і ми дуже вдячні за цей перший візит. І ми починаємо працювати більш детально з командою президента Трампа. Ми дякуємо. У нас була продуктивна, конструктивна розмова. Для мене дуже важливе питання гарантій безпеки для України, і ми говорили про корисні копалини. В цілому дякую секретарю за те, що у нього була можливість зустрітися з прем'єр-міністром України, з урядовцями нашої держави. Ми говорили про корисні копалини, і я думаю, тут більше деталей може сказати пан секретар, гість. Я знаю, що нашій команді придали перший драфт цього відповідного документа. Se pueden imaginar que estamos en especial informativo alrededor del final de la guerra de Ucrania, el camino hacia el final de la guerra de Ucrania, la apertura de las negociaciones, la apertura de las conversaciones, lo que no había sucedido en los últimos 3 años y el bloqueo que había alrededor de que lo que hoy de esperanza que tiene el mundo se estaba frenando. Y ya hay reacciones. Está hablando, y lo van a escuchar, Rutte de la OTAN. ¿Qué le parece a Rutte? Está hablando China alrededor de su ministro de Asuntos Exteriores y está hablando también la fotografía alrededor de Estados Unidos. ¿Dónde? En la cumbre de la OTAN. Empecemos por Rutte. Esto es lo que acaba de decir hace unos minutos Rutte, el secretario general de la OTAN, alrededor de qué le parece que esa mesa de negociación esté, pero bueno, no cerca, sino que podemos tocar ya la maderita de la mesa, así, diciendo, así era esa mesa de negociación. ¿Y qué opina Rutte? ¿Qué opina el secretario general de las Naciones Unidas? No, de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué opina Rutte? Escúchenle.
clearly gives that impression that it was a successful phone call. We all want peace in Ukraine. Obviously, we have to make sure that Ukraine is in the best possible position. It is crucial that when a peace deal is struck, that peace deal is enduring. That Putin knows that this is the end, that he can never again try to capture a piece of Ukraine. So that has to be part of those negotiations, and no doubt that is also on the mind of President Trump and the American team. And today and the coming days and the coming week, obviously, we will closely coordinate between allies. 8:47, eso es lo que opina Rutte. ¿Qué opina China? Escúchenle que lo acaba de decir hace unos minutitos. Calentito, calentito como el desayuno. Escúchenle. 结束俄乌战争，举行谈判，中方对此有何评论？ We noted the relevant reports. Both Russia and the U.S. are influential major countries. We are pleased to see the strengthening of communication and dialogue between the two parties on international issues. Regarding the Ukraine crisis, we believe that dialogue is the only viable way out for the crisis, and we are committed to promoting peace talks. And from the very second day of the conflict, President Xi has made a proposal for talks and political settlement. We will continue to maintain our effort to seek a political settlement of the crisis and the resumption of direct talk between the two parties, and we will continue to play a constructive role in this process. 8:48 de la mañana, enseguida vamos a estar con Valdecasas, con Juan Antonio García Castro, vamos a estar con Monagón, vamos a estar con Antonio Alonso. Hoy les tenemos preparado aquí todas las fotografías con todas las aristas que hemos podido recogerles a ustedes para que hoy veamos la fotografía con Monagón alrededor de cómo lo ve Rusia, cómo lo ve Occidente, cómo lo está viendo Estados Unidos, cómo lo ve de Castro alrededor de un ex de Naciones Unidas que ve que el mundo al final sí está cambiando. ¿A dónde está cambiando? Valdecasas, ex embajador, ha estado en Rusia. Les hemos intentado recoger todas las aristas del entorno fundamental que nos mueve hoy sin ningún lugar a dudas. Y hay que celebrarlo, porque el mundo se acerca a la paz, por fin, 3 años después, y a pesar de que también muchos no querían acercarse a la paz. 8:49, secretario de Estado de Defensa en Estados Unidos, volaba de Estados Unidos, conferencia de Múnich mañana, a la reunión de la OTAN. Pete Hegseth, escúchenle en directo. Role in this process. You know, a lot of people don't know. In Afghanistan, I served under a NATO mission as a U.S. troop alongside a lot of brave NATO troops. That was a different kind of mission for NATO, far-flung after America was attacked. The war in Ukraine, the aggression by Russia, has been a factory reset for NATO, a realization that this alliance needs to be robust and strong and real. And that's why President Trump has called for increased defense spending across the board for NATO, for European countries to recognize this is an urgent, real threat to the continent. This aggression needs to be a wake-up call. Americans are an active part of this alliance, as we have been and will continue to. But when it comes to defense spending, even 2% of GDP is not enough. 3 and 4, and ultimately, as President Trump has said, 5% of defense spending is critical. A realization that there is a Russian war machine that has sought to take more and more land in Ukraine. And standing up against that is an important European responsibility. And of course, the United States has been there for a long time as well. My role as a representative of the United States is to speak realistically. Punto fundamental, 5%. 2, ya, pero no es suficiente. 5%. El final de la guerra, la paz a Europa, le va a costar dinero. ¿Por qué? Porque va a tener que actualizarse. Seguimos escuchando al secretario de Defensa estadounidense en la OTAN. So I look forward to the ministerial today with our NATO allies to have honest conversations about where we are, but to bring peace on the continent, ensure that Europe steps forward in leadership as far as security guarantees, and that America is right alongside our allies in NATO. Quédense con esta palabra, o con esta frase, para traer la paz a Europa. Para traer la paz a Europa, no para que encuentre la paz a Europa, para traerle
la paz a Europa, secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, para traerle la paz. Vámonos a escuchar lo que está diciendo Gesed en el entorno de la OTAN. Well, that's your language, not mine, certainly not a betrayal. As I said to our allies yesterday, we recognize the incredible commitment that has been made over many years, and no country, as the President Trump has pointed out, has made a larger commitment to the Ukrainian mission than the United States of America, north of $300 billion. So the United States has invested in stabilizing those front lines after the aggression of Russia. There is no betrayal there. There is a recognition that the whole world and the United States is invested and interested in peace, a negotiated peace. As President Trump has said, stopping the killing. And so that will require both sides recognizing things they don't want to. That's why I think the world is fortunate to have President Trump. Only he at this moment could convene the powers that be to bring peace, and that's a welcome sign. My job as the Defense Secretary, working alongside NATO, is to ensure that the defense capabilities of this alliance are as strong and robust as possible to deter any future aggression on the continent. That's our role, to be leaders in NATO, and that's what we'll continue to do. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Le preguntaban en esa parte sobre si había traicionado a Ucrania. Ha dicho, ese es su lenguaje, no mi lenguaje. No se ha traicionado, se busca la paz, pero la pregunta, no entro si está mal o bien tirada, ¿vale? No me entiendan así, ¿eh? La pregunta viene a reflejar el sentimiento de una parte de Europa que, al verse fuera de la fotografía ahora, ha venido Trump y lo ha hecho, ve ahora que queda en una posición con la opinión pública local, la europea, en una situación muy complicada. Porque la pregunta es la que yo les decía hace una hora prácticamente, a las 8 de la mañana, y esto no se podía haber hecho antes. No se podía haber acabado con el sufrimiento de Ucrania. No se podía haber acabado con el sufrimiento también de los ciudadanos europeos que veían la guerra otra vez al borde, con los ciudadanos polacos, con el sufrimiento de los ciudadanos polacos, con el sufrimiento de los ciudadanos húngaros, es decir, todo el entorno pegado a Rusia en el este de Europa, que veían que tiempos pasados volvían. Sin embargo, una parte de Europa, y ya lo han visto, intenta poner la fotografía al lado de un término, traición, que Gesed ha contestado de una manera meridiana. No se puede o no se puede estar hablando de traición en un entorno donde lo que queremos es acabar con la matanza que se está produciendo en Ucrania con más de 1,5 millones de fallecidos. De tal manera que tenemos el planteamiento hecho, tenemos la fotografía vista, tenemos todo meridianamente planteado alrededor de que hoy, ya sin tapujos, se habla del final de la guerra. Y una parte de ese movimiento que quería seguir hasta que Ucrania ganara la guerra en Ucrania y expulsara tanto del Donbass como de Crimea todos los soldados rusos, hoy ve que esa fotografía se ha cambiado. No existe y que están como el emperador desnudo, pero buscan revolverse contra o con el argumento clave para ellos ahora mismo. ¿Es una traición lo de Donald Trump? Ese es el punto que vamos a ver ahora también en ese movimiento o en esa parte de las élites que querían continuar con lo que estaba sucediendo o querían continuar en el sentido de que hasta que Ucrania venciera la guerra y expulsara a todos los soldados rusos de su territorio.